Ay, Pilar, ¿qué tal? Perdona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy triste, la verdad, de no poder estar con ustedes. Ya, sab- Pero por lo demás, bien, muchas gracias. ya sabes que Pilar, bueno, no lo he comentado, pero Pilar ha venido desde Washington para estar aquí con nosotros. Sin embargo, ayer me llamó por teléfono que está confinada por un caso, entonces está desde 2 kilómetros de aquí haciendo... La verdad, y nos hacía mucha ilusión, y a ella también, estar juntos, compartir, somos amigos, ya habéis visto que como en este mundo de la resistencia a antibióticos, pues hay confianza, compartimos un montón de cosas y una misma ambición y una misma idea, que es esta de la resistencia a antibióticos como el mayor problema sanitario que tenemos en el mundo. Y entonces estar con Pilar, pues la verdad es que nos hubiera gustado abrazar, cuando me llamaste ayer, qué rabia, ¿no? Exacto, es una lástima, ¿no? Pero bueno, estamos en un escenario de pandemia global, ¿no? Y es lo que tiene. Muy bien, bueno, pues te voy, Súper, te voy a dar la palabra. No sé yo creo que te voy a enfocar así al público, si quieres, para no sentirte tan sola, ¿eh? súper. Así que bueno, pues buenos días a todos y todas. Es un honor estar aquí con vosotros, ¿no? Participando en estos cursos de verano de la Universidad Complutense, que es en la universidad en la que yo también me formé, así que le tengo un especial cariño, ¿no? A este curso de verano y por supuesto, a la universidad. Muchas gracias, Bruno, por la invitación a participar en este curso. Muchas gracias, porque realmente no me estás invitando a mí como Pilar, sino estás invitando a la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, para poder compartir con los alumnos de este curso lo que hacemos, cómo enfocamos el tema de las resistencias y cómo colaboramos con los países miembros en esta lucha frente a la resistencia a los antimicrobianos. La Organización Panamericana de la Salud es la oficina regional de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, pero exclusivamente para las Américas. Y cuando digo las Américas es desde Alaska hasta la Patagonia. Ahí es donde trabajamos. Sé que por la tarde o más adelante un colega que se llama Jorge Mateu va a hablar desde la OMS Central, desde Ginebra. Jorge trabajó con nosotros muchos años y ahora está en OMS Ginebra. Me pidieron que hablara sobre los desafíos mundiales, los nuevos desafíos mundiales, los nuevos retos, ¿no? Y realmente tenemos que entender que la resistencia a los antimicrobianos representa un desafío perpetuo, continuo, frente a la resistencia. Hay que innovar, hay que cambiar, hay que hacer mil cosas y parece que cuando ya estamos a punto de conseguir un impacto, volvemos hacia atrás. Un nuevo mecanismo de resistencia emerge, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos que se han realizado. Vamos a tratar acerca de seis, aunque ponga cinco, son 6 bloques en esta presentación. Y Bruno, no sé hasta qué punto podemos interactuar o hasta qué punto los alumnos pueden intervenir o tú quieres intervenir, cómo quieres para que sea un poquito más interactiva la sesión. Como tú quieras. En un principio, a lo mejor lo más sencillo es que a lo mejor tú hables y luego hagamos una sesión de preguntas, pero si te apetece en algún momento lanzar una pregunta y quieres que yo me mueva por aquí, yo estoy a tu disposición, como tú prefieras, ¿vale? Perfecto, bien entendido. Entonces vamos a comenzar. El primer bloque es, de alguna forma, yo sé que han tenido ya algunas charlas, ¿no? Que les han dado un poquito de la mirada de lo que es el problema de la resistencia a los antimicrobianos, pero no podemos empezar a hablar del tema sin ser muy conscientes de lo grave que es la resistencia, no solo para la salud humana, sino también que afecta a los aspectos de economía y de desarrollo humano. Esto es importante y cuando se empieza a comprender a nivel global, a nivel mundial, este impacto que tiene en economía y desarrollo, es cuando las instituciones internacionales, globales, el grupo de los 7, el grupo de los 20, OMS, FAO, OIE, empiezan a trabajar de manera más coordinada en este enfrentamiento frente a la resistencia a los antimicrobianos. Aquí tienen unos datos. Mi presentación, Bruno, queda a disposición de los organizadores del curso en el caso de que decidan compartirla o que la puedan utilizar como material complementario. Pero no solamente esa es la situación en la que hoy en día vivimos respecto al impacto de la resistencia en economía, en desarrollo, en salud humana, que es realmente el foco de nuestro trabajo, sino que estamos en un contexto en que la resistencia a los antimicrobianos se está agravando y se está agravando por diferentes aspectos.
desde las migraciones a las crisis económicas, los cambios demográficos, el cambio climático que tiene también impacto y también, por supuesto, la crisis del coronavirus, que vamos a hablar con mayor detalle, ¿no? Fíjense, hemos cambiado en los últimos quizás 5, 7 años de manera muy importante cómo abordamos este tema de la RAM, de la resistencia a los antimicrobianos. De pasar a un enfoque centrado en la salud humana, hemos pasado a una mirada de una salud. Y esta mirada de una salud estaba ya implícita en la resolución que acompaña el Plan de Acción Global de la Organización Mundial de la Salud para enfrentar resistencia a los antimicrobianos. Porque realmente el fenómeno de la resistencia a los antimicrobianos se encuentra tanto en los aspectos de salud humana, por supuesto, de salud pública veterinaria, de la producción ganadera, la producción de alimentos y también en los aspectos ambientales. Y este cambio de mirada hace que la forma de trabajar sea distinta y que se trabaje siempre de manera multisectorial. Estas son las 5 líneas del Plan de Acción Global que muchos países después han ido tomando como referencia para realizar sus planes nacionales de acción. Vamos en un momento para atrás porque de alguna forma estos 5 objetivos o líneas estratégicas después las vamos a ver en aquellos desafíos para poder cumplirlas, ¿no? ¿Okay? Desde la concientización, comprensión de lo que es el problema de la RAM, la vigilancia en la investigación, reducir la incidencia de infecciones, sobre todo las asociadas a la atención de la salud, la utilización adecuada de los antimicrobianos y asegurar una inversión sostenible, ¿no? Esta es la referencia de nuestro documento en cuerpos directivos, que es el compromiso de los Estados miembros para implementar el Plan de Acción Regional, que es después, como dije, se traslada a los planes nacionales de acción. Ese es el contexto. Y vamos a ver como el primer aspecto de desafío, que es la concientización. Y la concientización que tiene que ver con el incremento del conocimiento, con conocer mejor, con saber qué es lo que supone la resistencia a los antimicrobianos. Es parte de los objetivos del plan global, como hemos dicho, pero no es simplemente conocer por conocer, es conocer para el cambio de conductas, para que haya un cambio de conductas, de manera que ahí entran también todas las disciplinas de psicología, de ciencias sociales, porque no solamente es el conocimiento, hay que hacer un proceso para que las personas cambien las conductas. ¿Qué personas? Pues desde los profesionales sanitarios, los productores de alimentos, los ganaderos, los veterinarios, las enfermeras, todos los profesionales que tienen que ver con el tema, pero también la población general, también las comunidades. También las personas tienen que ser más conscientes del riesgo e ir modificando sus conductas respecto a la toma, sobre todo de medicamentos, de antibióticos sin prescripción. Todos los años celebramos una semana, del 18 al 24 de noviembre. Caiga el día de la semana que caiga. Las fechas se han marcado fijas en el calendario desde el año pasado. 18 al 24 de noviembre. La OMS, pero junto con FAO y con OIE, señala esta semana para concientizar sobre el uso de antimicrobianos. Y fíjense, está en torno, basada al Día Europeo del Medicamento, que era más antiguo. Entonces, la OMS, OPS toman ese día y construyen esa semana de concientización con diferentes aspectos de talleres, webinarios, etc. Y el objetivo fundamental es fomentar la participación comunitaria, que cada vez haya un mejor conocimiento y un mayor compromiso, tanto en aspectos de higiene, de toma de medicamentos, vacunación también es importante como una forma de prevenir infecciones y prevenir, por tanto, la resistencia. ¿Okay? Estos son los datos de la campaña del último año, los datos de la región de las Américas. Realmente el COVID nos ha supuesto una oportunidad porque muchos de los eventos que hacíamos antes presenciales, por ejemplo, el año previo yo había ido a Ecuador para hablar con las autoridades, presentar la semana, pero el año pasado no hubo ninguna opción por el COVID. Sin embargo, el utilizar plataformas virtuales lo que hizo es que tuviéramos una diseminación, un alcance mayor.
De manera que el mismo día, por la mañana podía estar hablando con Nicaragua, a mediodía con Perú y por la noche con Argentina, ¿no? Y esto dio mayor impacto. Webinarios donde trajimos a expertos de todas las regiones del mundo, pero sobre todo muchos de España, porque por la cercanía del idioma es más fácil tener esta interacción con los profesionales, con los expertos, ¿no? Así que, de alguna forma, el COVID también supuso una oportunidad para mejorar el alcance de las campañas, ¿no? Pero, sin embargo, quiero mencionar algo, que es que sabemos poco acerca de cómo la resistencia a los antimicrobianos, o qué factores de la resistencia a los antimicrobianos influyen dentro del contexto de la comunidad, de las comunidades rurales, con menos acceso a los servicios de salud, con menos acceso también a medicamentos, pero por otra parte esos medicamentos, incluyendo antibióticos, están disponibles en los mercadillos, puestos ambulantes, y se accede con mucha facilidad sin tener la calidad garantizada. Entonces, quería traerles este estudio que es muy interesante porque hablan no solamente de la importancia que tienen los antibióticos, el uso de antibióticos, sino también los aspectos que tienen la higiene como un elemento para diseminar la resistencia a los antimicrobianos, y como ambos aspectos, uso inapropiado de antimicrobianos o uso de antimicrobianos y malas prácticas de higiene, son sinérgicos y hacen que haya mucha más resistencia a los antimicrobianos. Y cuando hablamos de mala práctica de higiene, también estamos incluyendo, por ejemplo, el consumo de leches, de lácteos, sin pasteurizar, ¿no? Esa exposición a microorganismos frecuente, junto con el uso de antimicrobianos, hace que sea más grave el problema de la resistencia a los antimicrobianos en comunidades, ya dije, rurales, o a veces de pueblos indígenas, en los que sabemos poco, ¿no? Y aquí hay en esta lámina, tenemos aquí un reclamo muy importante, muy interesante. Les animo a que lean este artículo, ¿no? Cómo hay muchas escuelas, sobre todo estos son estadounidenses, que hablan de que la OMS, OMS, tenemos que poner en el centro de nuestras intervenciones en la conducta humana, porque muchas de estas situaciones, como resistencia a los antimicrobianos, dependen de la conducta de las personas. Podemos modificar esas conductas y podemos, de alguna forma, mejorar y disminuir el riesgo de resistencia a los antimicrobianos. No solo resistencia, también ébola, COVID también es otro que tiene otro componente de conducta humana, por eso el tema de las cuarentenas, de las restricciones de viaje, etcétera, ¿no? Pero es interesante, ¿no?, cambiar esta perspectiva. Y desde ese punto de vista, lo que hemos hecho es trabajar para sobreponernos, superar este desafío. Desde la concientización, desde tener las evidencias, necesitamos recopilar los datos, tener el monitoreo del impacto de lo que estamos haciendo. Ya dije que teníamos poca información, por tanto, una prioridad es capturar esta información desde los países, desde el terreno. Después, adaptar estas intervenciones de la resistencia a los antimicrobianos según estos hallazgos y, muy importante, involucrar a las comunidades, involucrar a las familias, especialmente a las madres de familia, que generalmente se encargan del cuidado de los mayores, de los niños, y tener esta concientización, agentes comunitarios, etcétera, para el cambio de conductas, ¿no? Esta sería nuestra estrategia para superar ese desafío. Otro desafío importantísimo, que es la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos, conocer qué es lo que está sucediendo, porque eso nos va a permitir monitorear también el impacto de las intervenciones. De manera que la OPS, cuando empieza a trabajar hace más de 20 años en resistencia a los antimicrobianos, lo que están mirando, el foco es garantizar la calidad de la atención. Es decir, el foco está en mejorar los resultados de la atención clínica, de manera que lo que se empieza a trabajar es en la capacidad de los laboratorios de microbiología. Si no tenemos laboratorios de microbiología, no se puede conocer cuál es el estado de las resistencias ni cuál es la evolución de las mismas. Creamos una red de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos que es muy conocida, se llama RELABRA, y que está cumpliendo ahora 25 años. Así que también igual les animo a que investiguen más sobre esta red, porque
tiene el principio de la cooperación entre países, entre los diferentes países de Latinoamérica, y también a estas reuniones de Relabra hemos traído en muchas ocasiones a expertos españoles, a grandes microbiólogos que seguramente van a escuchar hoy y mañana en las diferentes mesas del curso, ¿no? Al doctor Rafael Cantón, al doctor Jordi Vila, todos ellos han colaborado con Relabra. Y después vamos a hablar también un poquito de esta vigilancia a nivel global, a nivel mundial, que es el sistema GLASS. Yo no voy a hablarles mucho porque espero que Jorge por la tarde, Jorge Mateu, les hable acerca del sistema GLASS. Y estos datos que tenemos dentro de la vigilancia los necesitamos para informar a los responsables de las tomas de decisiones políticas de salud pública y a aquellos que son los responsables del uso prudente de antimicrobianos en los hospitales. Esto es como toda una pirámide en la que nos vemos la importancia que tiene conocer en los datos de la vigilancia, porque nos va a ayudar a tomar decisiones. Los datos en sí mismos, bueno, son interesantes, pero no tienen impacto. Lo que tiene impacto son las decisiones que se toman a partir de los datos. Y para eso, los datos tienen que ser robustos, de buena calidad, y nos ayudan a la toma de decisiones a nivel local, el nivel de los hospitales, de los centros de salud, a nivel nacional, a nivel de las regiones del mundo, de la OMS, y después a nivel mundial, ¿no? Con diferentes matices, ¿no? Pero para eso son los datos de la vigilancia. Es un desafío tener estos datos de calidad de manera oportuna, ¿no? Ya les comentamos que fíjense, necesitamos datos de calidad y que de alguna forma nos permita tomar decisiones, es decir, tienen que ser representativos y tienen que tener una serie de características. Y hasta ahora lo que teníamos en la vigilancia eran datos, o son datos porque los vamos a mantener, son datos agregados. Es decir, un país X nos decía, hemos visto X cepas de Escherichia coli, de las cuales el 60% son resistentes a quinolonas, el 20% son resistentes a cefalosporinas, y esa es la información que nosotros hemos tenido y hemos monitoreado a lo largo del tiempo. Nos da información acerca de la tendencia, de la magnitud, pero una información que teníamos solamente en laboratorio. No sabíamos qué había detrás de esos datos, si eran hombres, mujeres, la edad, si tenían esa infección se había adquirido en el hospital, en la comunidad, etc. Eran datos que nos permiten cierta información. Teníamos estos patógenos, que son estos 15 que tienen en la pantalla, pero nos faltaba información muy relevante. De manera que a partir del año, empezamos a trabajar desde el 18, 19, 20, vamos a mirar y estamos mirando otra información, que es partiendo del aislamiento de las personas, ¿no? Con la epidemiología, tener esas variables de persona, tiempo, espacio y tener una información más precisa, ¿no? Estos son los datos que tenemos hasta ahora. Ven que sí que nos dan un buen panorama de lo que es, por ejemplo, uno de los problemas más importantes que tenemos en la región de las Américas, que es la resistencia a carbapenemes, a imipenem, sobre todo por Klebsiella pneumoniae. La presencia de carbapenemasas es una gran preocupación. Y cómo a lo largo del tiempo hemos visto la diseminación cada vez mayor de este mecanismo de resistencia en diferentes países, ¿no? Estos datos se pueden consultar, se pueden acceder y se pueden bajar en formato de Excel y pueden ustedes estudiarlos, analizarlos y utilizarlos para estudios que necesiten hacer. Tienen ahí el enlace para accederlos, ¿no? Y lo que hemos comentado, tenemos un desafío para saber la representatividad de estos datos. Por eso estamos mejorando saber cuántas instituciones están aportando los datos, porque es una red de redes. Es decir, por ejemplo, en el caso de Colombia, que lo tenemos ahí en el mapa centrado. Colombia, para la red de vigilancia nacional, diferentes hospitales dan esos datos, comparten esos datos con el nivel central, con el Instituto Nacional de Salud Pública. Y en el mapa tenemos cuántos hospitales y de qué características, si son privados, si son públicos, están dando los datos por ejemplo, al INS en Colombia. Ahí vemos que la mayor parte de los centros son privados, porque Colombia tiene un sistema de salud basado en acuerdos y coordinación con instituciones privadas, ¿no?
con aseguradoras. Sin embargo, en otros países en Centroamérica ven que la mayor parte de los datos proceden del sistema público de salud, de hospitales públicos. Y después, en el gráfico de abajo, van a ver que hay los resultados de los programas de las encuestas de control de calidad, de las pruebas de sensibilidad. Y esto lo coordina el Instituto Malbrán desde Argentina. La OPS lo auspicia y el Malbrán prepara los paneles ciegos para que los países, los laboratorios nacionales, averigüen cuáles son las cepas, los mecanismos, el perfil de resistencia y sus mecanismos. Y esto lo que nos permite saber es que los datos que estamos recibiendo son de buena calidad. Es decir, que los laboratorios son confiables cuando nos dicen que hay un 80% de resistencia a ciprofloxacina en E. coli. Eso lo podemos confiar en este resultado. Ya hemos comentado que estos datos agregados tienen una serie de limitaciones en las que necesitamos mejorar para tener una información más fina y poder de alguna forma influenciar o ser utilizados en tomas de decisiones, quizás eso a nivel nacional o a nivel global, ¿no? Estos son otra forma de los datos. ¿Se recuerdan, no? Recuerdan que acabo de decirles que estamos moviéndonos hacia una vigilancia basada en el aislamiento, en el paciente. Los países están comenzando de manera piloto a realizar este tipo de vigilancia. En Europa, con IARS, se realizaba hace ya casi más de 15 años, pero en Latinoamérica estamos empezando ahora, ¿no? Y ven que nos permite tener un mejor conocimiento porque nos va a dar el número de episodios y además vamos a tener una base poblacional para conocer incidencia. Estamos empezando por bacteriemias, pero por supuesto, ya que es una muestra que se toma del hemocultivo, también vamos a tener información de candidemia. El tema de las cándidas nos preocupa especialmente, sobre todo por la emergencia de Candida auris en los últimos años, que es una cándida que es especialmente multiresistente y que además es de transmisión hospitalaria. Hasta ahora hemos hablado de salud humana, pero hemos dicho no, resistencia a los antimicrobianos hay que tratarlo desde el punto de vista de una salud, de manera que la vigilancia también ha de ser desde una salud. Y en este sentido estamos trabajando con un proyecto financiado por la Unión Europea y que se implementa en colaboración con la FAO y con la OIE. La FAO es el Programa de Alimentos de Naciones Unidas y la OIE es la Organización Mundial de Sanidad Animal. Trabajamos juntos para mejorar no solamente la vigilancia, sino otros aspectos también relacionados, ¿no? Y en tema de vigilancia, todavía estamos de alguna forma discutiendo, también se está discutiendo mucho a nivel global cuál es la mejor metodología, cómo se debe de realizar esta vigilancia. Yo estoy casi segura de que Jorge Mateo en la tarde les va a hablar del proyecto Triciclo, cómo se integran los datos de diferentes sectores. Y solamente quería comentarles que la cooperación internacional es muy importante, ¿no? Para apoyar a aquellos países que tienen recursos más limitados para implementar, por ejemplo, proyectos pilotos, como el que hicimos en Paraguay con fondos de la cooperación española, ¿no? Para conocer cómo era la contaminación de un arroyo que se llama Emburicao, que va a desembocar al río Paraguay y que recoge desechos hospitalarios y desechos también de mataderos, y ver cómo ese río era el ecosistema en el que se encontraban mecanismos de resistencia procedentes de estos ámbitos, ¿no? Así que es importante, ¿no? Y de alguna forma estas experiencias piloto nos permiten después el tener argumentos para mejorar, por ejemplo, las condiciones de agua y saneamiento, mejorar el tratamiento de los desechos hospitalarios, las condiciones de los mataderos, etcétera, ¿no? Eso es importante. También hay otros aspectos, por ejemplo, en enfermedades transmitidas por alimentos, en los que los patógenos, Salmonella o también E. coli o Campylobacter, tienen un perfil de resistencia preocupante. Y hay que involucrar a los laboratorios de alimentos para que tengan la capacidad para detectar resistencia a los antimicrobianos. Y la necesidad de los sistemas de información. Uno de ellos es este HUNET, que es un software gratuito que lo realiza un centro colaborador de la OMS para poder integrar estos datos y tener una mirada en conjunto de lo que está sucediendo en el mundo animal,
algunos países están empezando a pensar qué es lo que está sucediendo en medio ambiente o en agricultura y en salud humana, ¿no? Todo es lo que es vigilancia de una salud. Sin embargo, esto a veces no es suficiente y necesitamos proyectos específicos para problemas de salud pública que emergen. Por ejemplo, y aquí tienen los 4 proyectos más novedosos en los que estamos actuando. Entonces, esto también tiene que ver con los desafíos, es decir, hay desafíos continuos, hay emergencias de resistencia de manera continua a la que hay que abordar de manera individualizada, de manera precisa. Por ejemplo, uno es el tema de las infecciones asociadas a la atención de la salud, mejorar el monitoreo, mejorar la prevención. Meningitis meningocócica es un problema grave en muchos países de Centroamérica, también de Sudamérica, y necesitamos mejorar la vigilancia de las resistencias del meningococo. Estamos empezando a ver cepas con sensibilidad disminuida a penicilina o a cefalosporinas, que es muy grave porque las cefalosporinas de 3ª generación, es la primera línea de tratamiento de las meningitis bacterianas, ¿no? Tenemos también un proyecto muy novedoso que estamos realizando en colaboración con el CDC en Argentina y en Chile para conocer mejor y para responder mejor, o sea, conocer mejor antes cuál es la emergencia de estos mecanismos de resistencia. Les dije, carbapenemasas es un problema muy grave en Latinoamérica, pero seguramente emerge en hospitales, generalmente hospitales terciarios, y si podemos detectarlo precozmente y poner de manera muy enérgica las medidas de contención, evitaremos que ese problema pase a otros hospitales, a otros países y se extienda. Este proyecto lo que va a hacer es enfocarnos en la detección temprana y en la puesta en marcha inmediata y muy enérgica de medidas de control de infecciones. Y el último proyecto también nos da respuesta a otro de los desafíos. La pregunta es cuál es la carga de enfermedad por resistencia a los antimicrobianos, cuál es la mortalidad que podemos atribuir a la RAM. Y con este proyecto, que es un modificado de un protocolo de la OMS, en algunos países también, como por ejemplo Uruguay, vamos a poder medir mejor cuál es la mortalidad atribuible a la resistencia a los antimicrobianos. Hemos hablado del GLASS, del sistema de vigilancia global, lo hemos mencionado, dejamos a Jorge en la tarde que nos cuente más, ¿no? Pero de alguna forma todas las regiones del mundo tenemos que hacer este esfuerzo para contribuir a este sistema global de vigilancia. Y desde las Américas, nuestro moto, nuestro lema es lograr la inclusión de todos los países. La región de las Américas es la más inequitativa del mundo, ¿no? Tenemos países muy ricos, áreas muy ricas y hay al mismo tiempo poblaciones muy vulnerables y muy pobres, ¿no? De manera que tenemos igual países con Producto Interior Bruto muy dispar. Nuestro lema es lograr la inclusión de todos los países, ¿no? Y que se evite la exclusión, que queden algunos países atrás por la limitada capacidad técnica y tecnológica, ¿no? Y ahí es la forma de trabajar. De manera que también utilizamos, por ejemplo, la cooperación entre países. Argentina, que está más avanzado, Chile, que es más avanzado, colabora con Nicaragua, con El Salvador, con Guatemala, con Haití, para transferir tecnología y trabajar juntos, ¿no? En problemas comunes. Vamos a pasar rápidamente a otras 2 líneas que las hemos puesto juntas sobre control de infecciones y el uso apropiado de antimicrobianos. Quizás esta diapositiva ya la conocen y ya la han visto en otras presentaciones, pero aquí nos hablan acerca o nos señalan cuáles son los factores que más contribuyen a la resistencia a los antimicrobianos. Y los más importantes es el uso apropiado o sobreuso de antimicrobianos tanto en salud humana como en salud pública veterinaria, también en la producción ganadera. Ese es el factor más importante, de manera el de que el desafío es justo el intentar contener ese problema. Sobre todo porque estamos viendo que el uso de antimicrobianos está en aumento. Estos son datos un poquito antiguos, procedentes del análisis, sobre todo en aquellos países que son economías emergentes, la India, China, Brasil, todos estos países, México, enormemente poblados que se están desarrollando
en economía, en acceso a los servicios, estamos seguros de que está incrementando el uso de antimicrobianos. Incrementa el uso, por tanto, incrementa el riesgo, ¿no? Y esta es una mirada, de alguna forma, para que puedan ver cuál es la situación de los programas de optimización de uso de antimicrobianos, que son realmente, están disponibles sobre todo en el hemisferio norte, pero que si lo comparan también con el tema anterior, ven que hay grandes vacíos porque no tenemos datos de zonas importantes, por ejemplo, de África, ¿no? En algunas áreas. Entonces, es importante, esta es una encuesta que se realiza todos los años, es la encuesta de monitoreo de implementación de los planes nacionales de acción y es la forma de monitorear cómo es el avance de los países frente a determinados aspectos que deben de tener en sus planes nacionales de acción. Uso apropiado de antimicrobianos, un desafío, sobre todo, ya ven, en el hemisferio sur, ¿no? También hay algunas otras formas de medir cuál es el impacto y cómo es el uso de estos antimicrobianos. Este es unos datos interesantísimos de uso pediátrico, ¿no? Parece que el uso pediátrico siempre queda un poquito postergado en las políticas de salud pública. Por eso les traigo este estudio para llamarles la atención. Es una encuesta que se hizo en 56 países. Tienen también la referencia para poder verla con mayor detalle, pero el mensaje es claro. El porcentaje de uso arriba tienen en los niños y aquí tienen en neonatos. En verde son aquellos que son antibióticos de acceso, que son los como de primera elección. Y la OMS indica que ese consumo nacional debe de estar en torno al 60%. Fíjense cómo están en los niños, tienen un número de países que están por encima de ese porcentaje deseable, pero fíjense en neonatos cómo todavía la mayoría de los países están por debajo de este porcentaje. Hay muchos motivos, ¿no? Hay diferentes motivos, pero es un dato que nos ayuda para tomar medidas, analizar los problemas y buscar estas soluciones. Y también igual, ven que hay mucha variabilidad entre países, ¿no? Hay que analizar por qué es eso y intentar buscar soluciones comunes. En la región de las Américas también hacemos este tipo de mediciones, hacemos encuestas siguiendo la metodología de OMS para conocer cuál es la situación de consumo de antimicrobianos. Y utilizamos DHD, que son las DDD, creo que acaban de mencionarla porque me pareció escuchar algo, las DDDs, pero por 1000 habitantes y por día, de manera que nos permite como una cierta también estandarización y comparación entre los países. Y ven que hay muchas diferencias. Por ejemplo, desde Colombia, que tienen casi 14, a Chile, que tienen 6, ¿no? Ahí hay aspectos seguramente regulatorios que están influenciando en ese consumo de antimicrobianos. Ese es el consumo, el monitoreo del consumo a nivel nacional. Pero si nos vamos a enfocar a mirar el uso de antimicrobianos en los hospitales, hay otra herramienta que son las encuestas de punto de prevalencia. Y ahí también nos permite ver con mayor precisión qué antimicrobianos se están utilizando. Y también ver las diferencias de los países. Y estas encuestas son extremadamente útiles para empezar a trabajar en los programas de uso optimizado de antimicrobianos, que hemos visto que es una necesidad, ¿no? Un desafío el implementar esos programas. Vamos a cambiar de tema. Y este tema tiene que ver con el siguiente factor que influye en la RAM, que es la transmisión relacionada con la atención de salud, los programas de prevención y control de infecciones. Un tema distinto, pero es un gran desafío, sobre todo en los países de recursos limitados. Acceso al agua, al saneamiento e higiene de los establecimientos de salud es todavía un desafío y que son muy importantes, es la base para prevenir las infecciones en los hospitales. Y además tiene un impacto no solamente en la mortalidad de los pacientes hospitalizados, sino también tiene incidencia en otros parámetros de salud pública, por ejemplo, en las muertes neonatales, en la mortalidad materna, que son indicadores muy importantes cuando vamos a ver el nivel de sanidad, de desarrollo de los servicios de salud de un país, ¿no? Y también muy relacionados con la presencia de sepsis, ¿no? Muchas veces estas sepsis que están asociadas a catéteres centrales. Entonces, nosotros también desde el programa trabajamos en la prevención, control de infecciones, sobre todo de estos patógenos multiresistentes, y apoyamos en la investigación de brotes
hospitalarias, ¿no? Y hay diferentes aspectos en los que trabajamos con los países. Esta es la misma imagen, muy parecida, ¿verdad?, a la que hemos visto antes de los PROA. Estos son los programas de prevención y control de infecciones. Igual estamos viendo un desbalance norte-sur importante, ¿no? En la región de las Américas tenemos uno de los campeones mundiales de control de infecciones, que es Chile. Chile tiene un programa de control de infecciones de más de 30 años y que es para la región una gran fortaleza, porque permite igual el conocimiento, la formación de profesionales y la transferencia de prácticas o de guías entre los países de la región de las Américas. Rápidamente vamos a pasar a desafíos y oportunidades, porque muchas veces los desafíos se pueden transformar en oportunidades, ¿no? Y es lo que estábamos aquí hablando antes. ¿Se acuerdan del desafío perpetuo de Sísifo? Pues incluso es esta lucha continua, ¿no?, para mejorar y para superar estos desafíos, es lo que de alguna forma nos motiva, ¿no?, y nos hace seguir adelante, ¿no?, con energía. COVID es la gran situación de salud pública. Hoy no se puede hablar de casi ningún tema de salud pública sin mencionar COVID. Estos son los datos de hace 2 días, en el que la OMS monitorea el avance de la pandemia y también el avance en los programas de vacunación, ¿no? En este contexto tenemos que conocer cómo ha afectado la COVID-19 a la resistencia a los antimicrobianos, y fundamentalmente ha afectado de 2 formas importantes, o en 2 aspectos. Justo lo que hemos comentado antes, en el uso de antimicrobianos y en los programas de control de infecciones. Eso es muy, muy relevante, y además sucede en unas circunstancias epidemiológicas que hace que aquellos pacientes que son más vulnerables para el COVID, que tienen más riesgo para enfermedad grave o para muerte, son los mismos pacientes que tienen riesgo para infecciones por bacterias multiresistentes graves. Aquellos pacientes que están en terapia intensiva, con dispositivos múltiples, que tienen enfermedades respiratorias, que tienen factores de riesgo como hipertensión, obesidad, etcétera, que son los pacientes de riesgo de COVID, también son los pacientes de riesgo para tener infecciones hospitalarias por patógenos multiresistentes. Al principio de la pandemia se hablaba en las primeras series de una afectación por sobreinfecciones bacterianas hasta el 50% de los pacientes con COVID en las primeras series. De manera que quizás esto y otros factores más, pero seguramente estos datos hicieron que los clínicos utilizaran antibióticos en todos los pacientes graves de manera casi sistemática, en el 94-100%, que es más alto de la incidencia real que después hemos visto, que es de infecciones bacterianas, que están en 10 al 15%, ¿no? Y respecto a control de infecciones, sabemos que los hospitales están sobrecargados, particularmente las unidades de cuidados intensivos, y esta sobrecarga hace que tenga un impacto para mantener estrictamente las prácticas de prevención y control de infecciones. Hay un mayor riesgo, y esto ya lo estamos objetivando, lo estamos viendo con diferentes estudios, por ejemplo en Argentina, en el que han visto cómo ha incrementado la incidencia de bacteriemia asociada a catéter central en relación con la COVID en comparación a antes de la COVID. Estamos hablando de comparación de incidencia, que es un dato objetivo que nos permite ver este incremento, ¿no? Y otro punto importante, al principio de la pandemia se utilizaron muchos antimicrobianos, como la citromicina y la hidroxicloroquina, también a nivel comunitario, como posibles terapias para COVID, ¿no?, que después demostraron que eran ineficaces. Sin embargo, este uso fue muy generalizado en atención primaria, ¿no? No estoy hablando de España, estoy hablando de países de Latinoamérica, ¿no? De manera que también esto es un desafío, tiene un impacto en resistencia a los antimicrobianos. La OMS estaba muy preocupada sobre todo por este incremento en el uso de antimicrobianos de manera sistemática, antimicrobianos de amplio espectro en pacientes en cuidados intensivos, de manera que utilizó las revisiones sistemáticas que empezaron a aparecer a partir de mayo, junio del año pasado, para poder de alguna forma tener argumentos para en las guías clínicas de pacientes de COVID decir cuándo exactamente hay que utilizar antimicrobianos
Por lo tanto, en el resto, no. De las situaciones no. De manera que lo que veíamos en estas revisiones sistemáticas es que aproximadamente entre un 7-8% de los pacientes hospitalizados tienen infecciones secundarias por bacterias. Esta proporción es casi el doble en los pacientes en cuidados intensivos y, sin embargo, casi el 72% habían recibido antimicrobianos de amplio espectro. Es decir, teníamos mucha menos incidencia de infecciones bacteriales y en aquel momento, estoy hablando de mayo del año pasado, no se habían todavía descrito intervenciones para uso apropiado de antimicrobianos, que después se han ido mejorando y se han ido realizando, ¿no? Quizás para mencionar el uso de antimicrobianos en las últimas guías de OMS para pacientes COVID está de alguna forma restringido o se recomienda que se utilice solamente en aquellos pacientes en los que haya una sospecha de infección clara y que sean pacientes que estén hospitalizados o en cuidados intensivos, ¿no? El COVID está haciendo realmente un impacto increíble en la ecología de los mecanismos de resistencia a los antimicrobianos en Latinoamérica. Estamos escuchando señales de todos los países de Latinoamérica con un incremento en la aparición de nuevos mecanismos de resistencia donde antes no había. Por ejemplo, estamos empezando a ver OSA48 en América Central, que antes no había. O sea, cuando digo antes, digo hace un año no había, ¿no? En Chile y en otros, en Argentina, y estamos viendo de manera muy preocupante en algunos países, Chile y Argentina, por ejemplo, el incremento, o sea, la aparición de carbapenemasas dobles y triples en la misma bacteria. Todo esto ha coincidido con el COVID. Es posible que tenga una relación por ese incremento en el uso de carbapenémicos y de antimicrobianos de amplio espectro. Y otra cosa que hemos visto y que también es muy preocupante, y esa tiene que ver con el mapa que están visualizando, es la emergencia y diseminación de Candida auris. En relación también con el COVID, ¿no? Candida auris ya la habíamos empezado a detectar, la estábamos monitoreando, teníamos el sistema de vigilancia, las recomendaciones para disminuir este patógeno, y con el COVID ha sido realmente como casi una explosión de este patógeno y ha dado brotes hospitalarios en diferentes países de la región, ¿no? Trabajamos con educación, con las alertas, guías, recomendaciones para mejorar este aspecto. Aquí tienen muchos recuadros, no vamos a pasar por todos porque yo creo que ya me estoy extendiendo demasiado, pero es cómo hemos trabajado para abordar la resistencia a los antimicrobianos dentro del contexto de COVID. De manera que para nosotros realmente está siendo un reto, un desafío, pero al mismo tiempo está siendo una oportunidad. Ok, vamos a continuar. Estamos hablando también de la importancia que está teniendo el COVID en la emergencia de enfermedades fúngicas invasivas, sobre todo mucormicosis, aspergilosis y Candida auris. Y también quiero subrayar, ¿no?, como colaboradores y expertos que habían tenido ya estas experiencias en España han colaborado con la OPS para trasladar su experiencia, sus lecciones aprendidas, particularmente con Candida auris y aspergilosis, ¿no? Tuvimos unas sesiones muy interesantes con ellos. Mucormicosis, no sé si han oído hablar del tema, supongo que sí, porque incrementó muchísimo y se detectó por primera vez en India, ¿no?, esta asociación con COVID-19. Y de alguna forma en la región también se está visualizando, ¿no? Tiene que ver mucho con el perfil de los pacientes graves, inmunosuprimidos, el uso de corticoides, la presencia de diabetes mellitus y el uso también de antimicrobianos de amplio espectro, ¿no? Me parece otro de los desafíos es abordar esta agenda de investigación en el que el laboratorio de microbiología es el centro y en la que estamos trabajando. Yo creo que muchos de estos temas ya los he ido mencionando, ¿no? Que la importancia que tenemos, que tiene de identificar bien cuáles son los factores para el desarrollo de la resistencia, conocer cuál es la carga, conocer cuál es el rol del medio ambiente, conocer cuál es el impacto de las intervenciones de salud pública que estamos implementando y también conocer más y mejor cuáles son los mecanismos de transmisión de la resistencia a los antimicrobianos. Estamos ya casi finalizando, veo que Jorge se está conectando, así que pronto le vamos a dejar el espacio y la palabra. Estos de alguna forma son la sinopsis de lo que hemos
conversado y cuáles son los principales desafíos y cómo los estamos abordando. Desde comprender mejor cuál es la epidemiología de la resistencia a los antimicrobianos, detectar y responder a las nuevas amenazas de la resistencia a los antimicrobianos que acabamos de mencionar, informar la atención del paciente y el uso apropiado de antimicrobianos, determinar, por ejemplo, desarrollar el caso para la inversión en resistencia a los antimicrobianos, adaptar intervenciones para maximizar el impacto y conocer cuál es el impacto de las intervenciones en el mundo real, ¿no? Estos son, de alguna forma, nuestras líneas de trabajo, que es para conocer más, conocer mejor y tener mejores programas y desarrollar estas intervenciones para contener la RAN. Por último, es mencionarles qué es lo que estamos haciendo, cómo es el camino a seguir, que igual responde a estos desafíos que hemos identificado desde el fortalecimiento, y lo repito, no me canso de repetirlo, fortalecer la vigilancia del laboratorio de microbiología, esa es la base, de ahí vigilar de manera integral bajo una salud, también el uso y el consumo de antimicrobianos, tener esta vigilancia que, como he dicho, entre una salud, mejorar el análisis, el uso y diseminación de la enfermedad, de la información y tomar decisiones guiadas por los datos. Estos son los mensajes fundamentales. Y por último, y ahora sí que ya termino, igual resaltar y que les quede como un mensaje clave el impacto que tiene la COVID-19 sobre la resistencia a los antimicrobianos, ¿no? Respecto a la emergencia de nuevos mecanismos, la combinación de varios mecanismos, el impacto que tiene también, número 2, en la transmisión de la resistencia a los antimicrobianos en los establecimientos de salud, a la carga de enfermedad por la RAM, porque está incrementando la letalidad, la mortalidad y la mayor duración de la estancia hospitalaria por estas infecciones multiresistentes, de manera que para nuestro programa es una oportunidad también de resaltar la importancia que tiene la detección y la contención de la resistencia dentro de la salud pública. Y terminar con un agradecimiento a todos los países que forman RELABRA, a todos los colegas que desde los laboratorios de microbiología participan en la vigilancia y en el control de la resistencia, diferentes socios, colegas y otras oficinas de la OPS en los países que también apoyan estas intervenciones. Hasta aquí sería mi presentación. Bueno, muchas gracias. Como dije al principio, Bruno, queda a tu disposición para... Encantado de que estés con nosotros, aunque sea al otro lado de la pantalla. Vamos un pelín retrasados de tiempo, entonces... os damos la oportunidad de hacer alguna pregunta, interrumpimos, vamos al café y luego continuamos con la siguiente presentación. ¿Hacéis alguna pregunta? Si no, yo te pregunto, Pilar, yo creo que uno de los éxitos probablemente es la red que tenéis. Yo he sido testigo de reuniones y probablemente eso os ha permitido tener datos en tiempo bastante real de lo que ha sido el impacto de la pandemia, del COVID-19. Pero te quería preguntar si en ese aumento de las carbapenemasas, ese uso masivo, probablemente de carbapenémicos como antibióticos de amplio espectro, puede haber influido también la ausencia de acceso a nuevos antimicrobianos en algunos de los países de la región. ¿Podrías comentar este hecho? La verdad es que es una excelente pregunta, ¿no? Porque en algunos, por ejemplo, en algunos hospitales en Brasil, en Manaus, el uso de carbapenémicos aumentó tanto como un 1000%, o sea, incrementó de manera exponencial. Y seguramente esto es un factor muy importante. Ahora, efectivamente, ese uso incrementado seguramente hubiera sido diferente si hubiera acceso a otros nuevos antibióticos que pudieran haber sido también combinados, utilizados de otra forma, ¿no? Entonces, es una buena hipótesis, ¿no? Realmente es muy interesante, pero no tenemos como la evidencia para poder decir más que realmente incrementó muchísimo de manera exponencial el uso de antimicrobianos y que en ese incremento realmente eso influye el no tener otras opciones terapéuticas. Por muchos motivos, o sea, un motivo importante en la falta de acceso es por el costo, pero también por la falta a veces de estar... la regulación de esos nuevos antimicrobianos en los países, ¿no? Desde la OPS estamos haciendo también
y no solamente OPS, también en colaboración con la OMS, con GARPI, con otros socios, programas para que las compañías farmacéuticas abran mercado y se hagan estos antibióticos que tienen importancia de salud pública, estos antimicrobianos, sean accesibles y se puedan encontrar en los países, ¿no? Entonces, la respuesta es probablemente sí, claro, como parece lógico, pero no tenemos como una evidencia para poder constatarlo, ¿no? No sé si ustedes en Europa han visto algo parecido, ¿no? Y eso sería una buena forma de compararlo. Desgraciadamente ha habido un sobreaumento de algunos de estos nuevos antimicrobianos, lo cual ha generado también nuevos problemas, ¿no? Pero probablemente la diversificación, y saldrá probablemente en las discusiones que tendremos en las charlas, está el secreto también de controlar lo que es la emergencia de los nuevos mecanismos de resistencia. ¿Alguna pregunta queréis hacer? Porque si no, emplazamos a las 3:30, Pilar, otra vez para tener el coloquio, que allí tendremos oportunidad de discutir más en profundidad entre todos. Súper. Gracias, muchas Muy gracias. bien. Gracias, Pilar. Gracias. Gracias.